Hola Sofía, bienvenida, bienvenidos a todos. Marina de Colegio Santo Tomás, tenemos a Daniela también, Francisco. Tenemos harto de la Escuela Mario Arce Gatica, de Cumina el Bosque, Camila, eh, Colegio CRE, Yasna, Ricardo, el Colegio José Antonio Lecaro, de Estación Central, Josefina, del Colegio Jesús Servidor, Gisela, Colegio San José, Calle Larga, de los Andes, Sofía, que habíamos visto, de la CIP, Hugo Torres, Colegio San Alberto, tenemos aquí Santo Cura de Ars, de SEAS, Daniel, Colegio Domingo Mate Mesías, Puente Alto, Goti, Patricia, de Colegio Esperanza, Quilpué, vemos que hay de distintos lugares, San Sebastián School de Rancagua, de Punta Arenas también, Liceo María Auxiliadora, Betterland, de Lobarnechea, Álvaro de San Vicente de Paul, de la Oficina Central. Bienvenidos todos. Y también tenemos del Liceo Bicentenario, Jessica, bienvenida. De Hualpén, Escuela Hermanos Carreras de Vallenar. Qué alegría tener tantas personas de lugares tan distintos a lo largo de nuestro país. Fundación Loyola, Valeria, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar, posiblemente van a ir entrando algunas otras personas. Muy buenas tardes, bienvenidos al tercer círculo de liderazgo de Red Directiva, y esta vez estamos dictando en conjunto con Fundación Presente y con Compact, de asesoría comunicacional. Hoy vamos a conversar de un tema que nos duele como país, y es la asistencia. Lo que nos transmiten los directores escolares, nosotros en Red Directiva trabajamos con líderes escolares, es que les está costando mucho repuntar la asistencia para lograr los niveles prepandemia. Al parecer hay algunos estudiantes o incluso algunos niveles que parecen ser inmunes a todos los esfuerzos que se están haciendo, que son muchos. Y sabemos a la vez que asistir al colegio es una condición mínima para lograr aprendizaje en los estudiantes. Y esos aprendizajes son curriculares, pero también de hábitos de convivencia que se desarrollan en el entorno escolar. Y como líderes necesitamos herramientas para poder convocar y transmitir esta urgencia a toda la comunidad escolar. Entonces, nuestras invitadas de hoy nos van a ayudar a comprender mejor este fenómeno y van a compartir estrategias concretas para ayudarnos a convocar a toda la comunidad escolar para que no baje la asistencia este fin de año. Sabemos que estos meses son difíciles, la asistencia baja en estos últimos tiempos del año. Entonces, el formato que vamos a usar es el siguiente. Nuestras expositoras, a quienes voy a presentar en un momento, van a tener 10 minutos cada una para presentar. Yo les voy a avisar cuando les queden 2 minutos para que vayan cerrando. Luego tenemos algunas preguntas preparadas para profundizar en los temas expuestos y finalmente vamos a dar espacio a preguntas del público. Mientras ellas exponen, les pedimos que vayan escribiendo sus preguntas por el chat. Magdalena Plant las va a ir juntando por tema y me las va a ir enviando para que yo se las haga a nuestros panelistas. Y les pedimos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados, porque si no se interfieren los sonidos. Nuestra primera invitada es Rebeca Molina, de Fundación Presente. Rebeca es cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Presente, que es una organización que desde hace 11 años trabaja para fortalecer la asistencia escolar como un valor educativo y comunitario. Ella es magíster en liderazgo escolar por la Universidad de Melbourne y cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito educativo. Se ha desempeñado durante más de 6 años en distintos roles en establecimientos particulares subvencionados. Y desde su liderazgo en Fundación Presente, impulsa iniciativas que promueven una cultura escolar centrada en la presencia, el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Así que bienvenida, Rebeca, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Hola, Trini, gracias. Oye, qué rico estar acá y ver hartas caras conocidas y hartas caras nuevas.
que espero que queden locos con la importancia de la asistencia y cómo comunicar en esta última época del año. Así que aquí estoy, Trini, para que me dispares con tus preguntas y vayamos contestando, porque yo sé que tú vienes de juntarte con muchos directivos y tienes preguntas para transmitirme de parte de ellos. Así que veamos si puedo contestar. Vamos, pero Rebe, feliz que tú tal vez puedas presentar o yo te voy haciendo algunas de las preguntas que tenemos. Ya, perfecto. Entonces vamos a partir hablando de asistencia. Algunas personas dicen, ¿por qué hablar de asistencia en esta época del año? Y la verdad es que la asistencia en Chile, a pesar de lo que muchas personas creen, tiene una evolución típica. ¿Ya? Hay varias personas acá que yo sé que han trabajado con Fundación Presente que conocen este gráfico, pero como se muestra aquí en este gráfico, la asistencia en Chile desde el 2002, el 23, el 2024, siempre baja en invierno. Pero hay un fenómeno que pocos saben, que es que en verano, o sea, hacia diciembre, es cuando la asistencia llega a su peor momento. Entonces, cuando decimos, no, es que en Chile los niños faltan porque se enferman en invierno, hay una razón más potente de por qué faltan, y es, faltan en diciembre. Y ahí, mira, Trini, yo soy más de hacer preguntas para que la gente responda, pero la pregunta es, si no son los virus, ¿por qué faltan en diciembre? Y ahí es la primera pregunta que quiero tirarle al público, a ver si me pueden responder o pueden tirar alguna idea de qué pasa en diciembre que baja tanto la asistencia, si ya no es el tema de los resfríos. Y mientras van contestando por el chat, que me encantaría empezar a ver así ideas de por qué faltan en diciembre, más allá del porcentaje de asistencia, la subvención, que sabemos que es importante, si van a pasar de curso o no van a pasar de curso, hay un gran problema que es, si no están en el colegio, ¿dónde están y qué están aprendiendo esos niños, esas niñas, esos jóvenes? Ojalá estuvieran en un ambiente tranquilo, cariñoso, lleno de estímulos, pero sabemos que probablemente no están en un lugar así. Entonces no es solamente lo que se pierden cuando faltan al colegio, sino que donde están en ese momento y que están aprendiendo. Y por eso tenemos que promover la asistencia hasta el último día de clase. Mayra, no sé si hay alguna respuesta en el chat. ¿Alguien se ha animado a decir por qué faltan los niños y niñas en diciembre? No todavía. Nada todavía. Porque bajamos la guardia, dice alguien acá. ¿Ya? Porque no se hace nada. Porque no hay seguimiento. Porque falta valorar las clases y ya no hay tantas pruebas, dice Marieta. Perfecto. Cansancio, desmotivación. Perfecto, perfecto. Entonces podríamos decir así, a grosso modo, si miramos un gráfico como era anterior, que más potente que los resfríos, el sincicial, la escarlatina, que todo eso está esto que ustedes dicen que bajamos la guardia o no se valora o no pasa mucho en clases, qué sé yo. Vamos a hacer un juego cortito, esto es agresivo porque tenemos 10 minutos y de esos 10 minutos yo les voy a dar 1 minuto a ustedes completo. Vamos a jugar a los 30 segundos y les voy a pedir que piensen o que marquen en su cuaderno, asumiendo que son apoderados o estudiantes, que vayan marcando cuántos argumentos tienen para no ir a clases en esta época del año. Vamos a contar desde ahora ya. Típico. No está contando el cronómetro, ¿verdad? Ahí sí. Vamos. Estamos anotando en nuestros cuadernos una lista de por qué no ir a clases en fin de año. Yo puedo ser estudiante o apoderado. Anotemos rápido, así como si estuviera jugando al bachillerato, y en 15 segundos vamos a decir stop y quiero saber cómo nos fue. Anótenlo en sus cuadernos o en el chat donde ustedes quieran. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Tuvimos 30 segundos para anotar por qué no ir al colegio. Quiero que cuenten cuántos argumentos tienen de por qué no ir al colegio. Rapidito, yo sé que le estoy exigiendo un montón para hacer las 4 de la tarde, pero así se nos pasa más rápido y más entretenido y aprendemos más. ¿Estamos listos? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, ya contaron cuántos argumentos para no ir al colegio. Les voy a pedir que se vuelvan a poner en la posición de un escolar o de un apoderado, no de profesores ni directivos, y cuenten por qué sí vale la pena ir a clases a fin de año. En 30 segundos, desde ahora, ya. Vamos.
Estamos anotando por qué yo como apoderado o como estudiante sí debería estar en el colegio hasta el último día de clases. Estamos anotando argumentos. Cinco, 4, 3, 2, 1 y 0. Excelente. Lápices afuera, igual que en el bachillerato aquí no se puede seguir escribiendo. Y quiero que pongan en el chat, rapidito, ¿cuántos argumentos para no ir a clases tienen? ¿No cuáles? ¿Cuántos? Por ejemplo, 7, 5, 1, 2. ¿Y cuántos argumentos tienen para sí ir a clases? Entonces van a poner no ir a clases, X argumentos, sí ir a clases, X argumento. Para no ir, 5, para ir, 4, dice aquí. Para no ir, 4, para sí ir, 2. Para no ir, 4, para ir, 5. No alcanzo tan rápido. No alcanzo tan rápido. Ahí Maida y Trini si pueden ir viendo más o menos cómo va la cosa. Aquí hay 3. algunos, 3 y 2 que no, 3 que sí, 3 y 3, 4 que no, 3 y 2. Pareciera que hay, está peleado. 6 que no, 3 que sí, 5 que no, 3, 5 que sí, 3 para no. Perfecto. Bien Súper. peleado. Está bien peleado. Bueno, yo les quiero invitar a hacer este mismo ejercicio con sus profesores en un consejo escolar. Hemos probado y sucede que los profesores, los docentes, los y las docentes, tenemos más argumentos para no ir a clases que para sí ir a clases a fin de año. Y eso no es porque no sepan, sino que no están en la punta de la lengua. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Es que como colegio empezamos a perder y confundirnos en por qué vale realmente la pena ir a clases y no tenemos el argumento rápido. Y eso mismo le pasa, por supuesto, a los niños y a los papás. Entonces, el primer mensaje que les quiero tirar es asegurémonos de tener argumentos de por qué vale la pena ir a clase. Segundo, tener súper presente que, bueno, Trini, ya me largué, no me has interrumpido. No, todavía no. Te quedan 3 minutos. Me quedan 3 minutos, ya. Tenemos que entender que hay factores de afuera de la escuela que hacen a los niños y niñas faltar al colegio. Entonces, ya hablamos de primero, no siempre tenemos argumentos, pero además hay cosas de la calle, del contexto, que hacen que los niños salgan del colegio hacia afuera, ya que son los factores que se llaman los pull out. Por ejemplo, un contexto en que nadie estudia o un contexto en que hay mucha droga o narcotráfico, son cosas que hacen, o necesidades de trabajar, hacen que los niños salgan del colegio. Pero ojo, y aquí es donde Fundación Presente tiene su expertise, hay factores que están dentro de la escuela que empujan hacia afuera. Bien, como escuela quisiéramos hacernos cargo de todos los factores que empujan desde adentro y tiran desde afuera, no podemos hacernos cargo de todo. No nos podemos hacer cargo de todos los contextos y todas las situaciones que viven nuestros estudiantes, pero sí podemos hacernos cargo de lo que pasa adentro de nuestra escuela. ¿Y qué tiene que ver eso con la asistencia? Tiene mucho que ver. Este es el segundo mensaje que les quiero dar. No se agobien pensando en qué hay afuera que está haciendo que nuestros niños falten, sino que centremos en qué puede pasar adentro para que nuestros niños vengan. Centrémonos en la asistencia, ¿qué hago para que vengan? Y no qué está pasando afuera que están faltando. Y esa es como la segunda clave o el segundo consejo, si me permiten humildemente entregarles. Enfoquémonos en lo que está pasando adentro de la escuela. Y por último, que conversábamos con la Trini antes de la sesión, hay muchos directivos que dicen, ¿qué hago con este estudiante, este niño que falta permanentemente? Y decía aquí recién que son inmunes, ¿verdad? Como que hubieran recibido todas las vacunas contra el discurso del ausentismo. Bueno, aquí va la tercera recomendación. Si quieren realmente enfrentar el ausentismo en esta época del año, no se enfoquen en los poquitos casos que están en la cúspide de la pirámide, en los poquitos casos críticos. Enfoquémonos en lograr que a nivel de escuela haya una cultura en que la asistencia es importante en los últimos meses del año. Esto que ustedes están viendo es una pirámide que se llama del abordaje escalonado de la asistencia, ¿sí? Los estudiantes se distribuyen como una pirámide en que en la base están todos los estudiantes del colegio, sin importar su asistencia.
En el segundo nivel están algunos estudiantes que ya han empezado a faltar, y en la cúspide hay poquitos estudiantes que tienen ausentismo crónico crítico. Mientras más arriba trabajamos, con menos estudiantes trabajamos y más caro nos sale. Tenemos que ir a su casa, tocar la puerta, y las probabilidades de recuperarlo son muy bajas. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Bajen, trabajen a nivel de escuela. Yo no les digo que se olviden de estos niños que están en situación crítica, pero sí evitemos invertir todos los recursos de la escuela en ellos, y más bien enfoquémonos en generar una cultura a fin de año, en los últimos 3 meses, en que todos consideremos que la asistencia es importante. Y eso, en otras palabras, significa enfoquémonos en el último trimestre en estrategias universales de prevención. ¿Qué vamos a hacer para que no falten? Más que qué vamos a hacer con los que faltan. Todo esto puede sonar súper romántico, pero les quiero decir que con esta aproximación hemos logrado este año súper buenos resultados. La asistencia nacional, la Trini decía, pucha, está costando tanto moverla. En Chile la asistencia ha mejorado 0,4 puntos el primer semestre respecto del primer semestre del año pasado. Y con esta aproximación que ya varios de ustedes aquí conocen, la Fundación Presente ha logrado que sus colegios suban 5 veces lo que ha mejorado Chile. Por lo tanto, esto sí funciona y no son recomendaciones hacia el azar. Y por último, para cerrar, la mejor estrategia preventiva universal para que los niños vayan a clases a fin de año es justamente atacar todas esas razones que ustedes mencionaban. Los niños no van porque ya se hicieron las pruebas, porque cerraron el año, porque no pasa nada, porque bajamos la guardia. Básicamente, los niños faltan porque se pierde el valor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear valor. Y aquí como la estrategia central, promover la asistencia a fin de año, crear valor. ¿Y cómo creamos valor? A través de 2 líneas. Informa, lo importante que es ir a clases, lo importante que es el último trimestre del año, lo importante que es ser perseverante hasta el final. Rebe, estamos, ¿Ya? te queda poquito. Y por último, por una parte es informar, pero por el otro lado, asegurar que es importante. Si estoy diciendo ir a clases es importante porque hay aprendizaje hasta el último día, pucha, no cerremos el año y saquemos promedio en clases en los últimos días. Asegurémonos que valga la pena. Si estamos diciendo que van a sociabilizar y van a aprender habilidades blandas, asegurémonos que eso realmente ocurra y que el fin de año sea valioso. Entonces, en este equilibrio entre asegurar que sea valioso y comunicar que sea valioso, van a ver que van a lograr una cultura en el colegio en que el último trimestre sí vale la pena. Pero de comunicar, Gisela sabe mucho más que yo, así que ahí, Trini, te doy el pase para que puedas seguir. Gracias, Rebe. Ahora, súper interesante y se complementa maravillosamente con lo que nos va a compartir la Gisela Carroll, de Compact. Nos va a compartir su mirada desde la comunicación estratégica. ¿Cómo comunicamos, cómo informamos ese valor? Gise es periodista, diplomada en multimedia en la Universidad Diego Portales, tiene más de 25 años de experiencia en comunicación corporativa, con 14 años trabajando en el sector específico de educación. Su enfoque ha estado en la comunicación estratégica e implementación de programas y campañas. Ella es fundadora de Compact, esta consultora dedicada a la comunicación en educación y con una mirada muy desde el terreno y con foco en la práctica. Así es que, Gise, somos todo oídos. Gracias, Trini. Gracias, Rebe, por la presentación. Feliz de saludarlos a todos. Me encanta que sean de todo Chile. Demasiado, ahí nos damos cuenta de lo transversal que es esta problemática, ¿no es cierto? De lo que acaba de hablar la Rebe tiene que ver con el propósito, ¿no es cierto? Con el propósito de crear valor. Y nosotros, desde la gestión de trabajo de comunicación en educación, estamos convencidos que la comunicación en un colegio es tan importante como hacer una buena clase, tener buenos profes, tener una buena infraestructura. Yo creo que a veces nos olvidamos de algo que hoy día es como de perogrullo, que tiene que ver con informar. Lo dijo la Rebe en su última lámina. El estar contando lo que el colegio es y hace permanentemente a los públicos de interés es lo que nos van a permitir tener estas 2 claves que para nosotros son súper importante. En un colegio, el colegio habla. Eso es para nosotros comunicar con un sentido institucional. El colegio es un colegio que está ahí presente a través de todas sus señales, de sus lenguajes verbales, no verbales, y en el colegio todos y todo comunica.
la portería, el saludo del tío Tito en la mañana, la enfermería, el rector, todos comunican. Y ese todos comunican hace que logremos estar finalmente todos a bordo de los diferentes temas. Y crear la cultura que la Rebe nos acaba de mencionar como clave, significa que todos tenemos que estar a bordo de la cultura de la asistencia o de la cultura de la valoración de lo importante que vayamos a clases, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo estas dos cosas que son súper claves, la comunicación con el sentido institucional, la coherencia del todo y todos comunican, la disciplina de la comunicación coherente y consistente, ¿no es cierto? La comunicación empática, vamos a lograr tener esta otra patita del todos a bordo. ¿Y qué cosa? Pasamos a la siguiente, porfa, Rebe. ¿Qué cosas creemos que es importante considerar? Y esto es solo modo de contexto. Hoy día va a ser muy difícil lograr adhesión a la comunicación institucional si no entendemos el por qué comunicamos o el para qué comunicamos. Y aquí hay 5 claves que son súper simples. Entender el contexto emocional, lo dijeron varios ahí profesores en el chat, hay desgaste, obviamente la motivación de fin de año del equipo es enorme. Cuesta que llegue ahora, ¿no es cierto?, un director a decirle, vamos y le vamos a poner el pino a la última etapa, a la última milla del año, motivando a que los niños vengan, cuando lo más probable es que la mitad de sus profesores le digan, pero director, si ya no vino, ya no va a venir más, ¿qué voy a seguir poniéndole yo pino a eso? Van a encontrar resistencia a su planificación de comunicación de esta cultura, ¿no es cierto? Pero poniendo el foco en el comportamiento y en la necesidad y en el valor, y no en el individuo particularmente, lo más probable es que vamos a lograr por lo menos tenerlos a todos a bordo en estas 6 o 7 semanas que nos quedan de clase. Ya estamos literal en la recta final, ¿no es cierto? Y lo último tiene que ver con recurrir a ese capital o a esa cuenta de ahorro que tenemos de confianza con nuestros equipos para ir a decir, es el último esfuerzo, vamos, crean, confíen en que tenemos que hacer esto porque nos va a ir bien con esto. Entonces recurramos a lo que hemos hecho y lo que hemos dicho durante todo el año, que es nuestro capital de confianza, ¿no es cierto? Coherente, con disciplina, con una forma específica de hacer las cosas y digamos, ok, ahora sobre eso construyamos este proceso de la última milla. ¿Y cómo lo vamos a construir? Y aquí, Rebe, pasa a la siguiente, alerta de pantallazo, sáquenle screenshot a esto, foto, lo que quieran, úsenlo, es todo ustedes, pero son 5 cosas muy simples que son muy, uno las mira y dice, son obvias, pero las queremos relevar precisamente porque dentro de lo obvio se olvidan. Lo primero que tiene que ver en estas 6, 7 semanas que nos quedan de clase es, ¿qué le vamos a decir a nuestros públicos? Les vamos a decir cómo vamos a crear valor, les vamos a decir que dentro de los mensajes que existen vamos a tener pruebas hasta el último día, vamos a tener aprendizajes hasta el último día, van a haber actividades entretenidas, queremos que estés aquí y no en otro lugar porque este es tu lugar seguro. Hay un montón de mensajes que se pueden definir en función de lo que el colegio tenga como sello también. ¿Cuáles son las cosas que el colegio ha comunicado permanentemente? Entonces lo primero es definir, ¿qué vamos a decir? ¿Y a quién se lo vamos a decir? Y aquí es clave tener que, volvamos al mantra anterior, todo comunica, por tanto, ¿a quién se lo vamos a decir? A todos. El tío Tito de la portería tiene que saber que durante estas 6 semanas nosotros vamos a estar hablando de asistencia. Todos los profesores tienen que saber que vamos a estar hablando de esto. No puede pasar que un niño le diga un jueves a la profe, mañana no voy a venir porque yo ya no estoy cansado, quiero dormir, quiero fin de semana largo, y la profe le diga, toda la razón, Pepito, quédate, yo también me quedaría, estoy agotada. Eso no puede pasar. La coherencia de que todos estamos en la misma página del libro y todos a bordo, por eso es importante a quién se lo vamos a decir. ¿Quién lo va a decir? Definir los voceros. Todos, de nuevo. El portero, la persona que me encuentra en la enfermería, la secretaria cuando llama a los papás y los profesores. ¿Cómo se lo vamos a decir? Depende de los canales que tenga cada colegio. Hay colegios que tienen unos lienzos maravillosos, hay colegios que tienen redes sociales que actúan perfectamente, correos, mails, pueden tener un acto cívico, o sea, comunicar estratégicamente en todas las plataformas el mensaje que hemos definido al principio. Uno dice, ay, pero es obvio. Es que no es tan obvio porque nos olvidamos de poner el foco en lo que de verdad queremos como objetivo principal, que es lograr que los niños vayan hasta el último día a clases, ¿ok? Y el cuándo se lo vamos a decir tiene que ver con ser un poquito organizado en el cuándo.
hacer una bajada en cascada, decírselo a los profesores en las reuniones que tengo de coordinación con ellos, trabajarlo con el equipo directivo, definir qué día mando el correo, qué día lo subo a las redes, qué día mando una comunicación, cuándo lo refuerzo, les hago un video, les hago una gráfica. Hoy día, fórmulas, usen las que ustedes habitualmente hacen, no nos pongamos a esta altura del año a inventar la rueda con cosas nuevas, usemos lo que tenemos, usemos lo que sabemos hacer, y usémoslo bien, y usémoslo con un mensaje enfocado y claro. Con eso debiéramos tener por lo menos una estrategia en nuestra mente de aquí a las próximas 6 semanas. ¿Qué es la siguiente que quiero también? Hice Pantallazo. 2 Dime. minutos. Sí, mira, me demoro 2 minutos en Súper. esta. Pantallazo también a esta si quieren. Y aquí, ¿qué es lo más importante de esta comunicación? Lo primero es la consistencia, lo dije antes. No pueden pasar que los diferentes equipos digan cosas diferentes. Nunca durante el año, menos ahora. ¿Ok? Ser reiterativos, reforzar, reforzar, reforzar. Con una comunicación positiva, construir los mensajes con tono positivo y con certezas. No es que creemos que vamos a estar enseñándole o vamos a tener la revista de gimnasia el próximo viernes. No, vamos a tener la revista de gimnasia el próximo viernes y no te la puedes perder. Y ahí voy al último punto. Nosotros le decimos, construye el FOMO. ¿Ustedes saben lo que es el FOMO? El FOMO es el miedo a perderse algo. A los niños no soportan tener FOMO. Si uno construye que en el colegio, si tú no vas, te estás perdiendo de algo demasiado fantástico, vaya a darle FOMO a los niños y va a pasar que no puedo no ir. Entonces no se olviden de eso, trabajemos en el FOMO del colegio. O sea, oye, tú no vayas a venir el viernes, no tenés idea, la pisatón, la mejor de tu vida, te la vas a perder. Y el próximo lunes tenemos una visita, ¿no la sabes? FOMO. Trabajemos el FOMO. Y me salté la celebración de los logros. Celebremos nuestros casos de éxito, celebremos las buenas noticias, celebremos que los niños vienen, basémonos en lo positivo y aplaudamos, comuniquemos, informemos que estamos logrando algo con esto, porque si no, nuestros profes, nuestros públicos intermedios se nos van a caer con la motivación. Eso quería, la otra la puedes pasar nomás. ¿Viste? Cumplí con mi timing. Súper, Gise. 1.000.000. Tengo muchas preguntas. Voy a traer a la Gise acá, o sea, a la Rebe y a mí. Espérenme para que quedemos. ¿Nos vemos las 3? Sí. Ya. Buenísimo. Me llama la atención cuando las escucho, que no escucho justo una de las cosas que yo más veo hacer, lo que me hace pensar que su propuesta es un poco distinta o incluyen eso de una manera como algo más, que es premiar al curso que viene. Nosotros con la Maida en Red Directiva estamos con muchos colegios y entre las cosas que surgen como idea es vamos a premiar, vamos a hacer un cartel, los vamos a poner y creemos que eso puede ser valioso. Me encantaría escuchar su opinión, pero cuando la escucho me da la sensación de que es insuficiente, que es valioso, que puede ser bueno, pero que es insuficiente el Jeans Day, que se gana el curso, que ha venido más. Me encantaría hacer una pregunta para las dos. Cachipuna la primera, nos tienes que decir quién habla, pues, Trini. Ay, está bien. No, yo creo que vamos a coincidir con la respuesta de la Rebe, pero finalmente tiene que ser una estrategia integrada. Si tú tiras, ¿no es cierto?, como solo la zanahoria del Jeans Day o solo la zanahoria de la torta de piña el viernes, finalmente si no se construye esta cultura, y ahí Rebe, tú me corriges si me equivoco, esta cultura de la asistencia no vas a lograr nada. Tiene que ser coherente, de nuevo, usemos la palabra coherente, consistente e integrado en todos los públicos y en todos los diferentes actores de la comunidad. Sí, ¿O no, Rebe? Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Yo creo que es importante también, Gise y Trini, como comprender cuáles son las razones que están detrás del ausentismo, ¿ya? Entonces, si un niño falta, ¿es porque quiere comer torta de piña? Entonces, si yo le pongo la torta de piña, ¿va a venir? ¿Ya? Esa es como la primera pregunta. Tenemos que entender qué es lo que está pasando detrás. Eso es lo primero. Y segundo, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Que los incentivos externos, o los disuasivos, porque a veces no es un premio, es un castigo, funcionan pero de manera acotada. Entonces, nosotros siempre hacemos el juego. Niños, ¿quién va a faltar mañana? Yo.
Ya, pero mañana viene Alexis Sánchez, ¿quién va a venir? Yo. Y van a ir por Alexis Sánchez, pero al día siguiente me van a decir, ¿y quién viene ahora? Y yo les voy a decir Pollo Fuente, con todo respeto, y me van a decir, no, po. Entonces, ¿quién va a ser el...? Gracias ahí a los que se ríen porque conocen mi ejemplo. Una vez me dijeron que no podía decir personas, pero bueno. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Es que no, pues profe, usted nos da incentivos muy malos. No vamos a ir con esos premios. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? El colegio empieza a ser responsable de poner una zanahoria cada vez más potente. Trini, no sé si alcanzo a detenerme 3 segundos en las razones para faltar, como para que podamos entender. De todas maneras, de hecho, Ya, mi siguiente pregunta tenía que ver con, en tu experiencia, porque tú has trabajado con montones de colegios, mejorando la asistencia, ¿cuáles son a tu juicio o lo que han visto que son las principales razones por las cuales los niños no están yendo o faltan en algunos periodos específicos Genial, del ya, año? buenísimo, buenísimo. Gracias, Trini. Mira, a mí me gusta mostrar, a nosotros en Presente nos encanta mostrar esta lámina, porque si tú quieres, no sé, pues yo tengo a mi hija con otitis hoy día, ¿ya? Si yo quiero que mi hija se sienta mejor, tengo que entender qué le pasa. Porque si le duele algo y le pongo una venda en la rodilla, no se le va a ir la otitis. Tengo que tener un buen diagnóstico. Entonces, lo mismo pasa con la asistencia. Si nosotros queremos resolver el problema de la asistencia, tenemos que entender que algo hay detrás. ¿Qué es eso que hay detrás? Nosotros nos hemos casado con de casarse, de matrimonio, con un modelo que nos ha funcionado muy bien, que es que existen infinitas razones para faltar, pero 3 razones de fondo. Y aquí, como dice la Gise, alerta de pantallazo, pero espérense que avance para sacar el pantallazo. La primera razón, hay varias que ya lo están murmurando, las barreras. Los estudiantes no van, ¿por qué no pueden ir? Porque ellos o sus familias no pueden ir, aunque quieran. Por ejemplo, hay un puente cortado, hubo un derrumbe y no puedo cruzar. Está suspendido, está enfermo, ¿ya? No puede ir. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Lo motivo? Ven, súper importante, pero si es que no puede ir, no tiene ningún sentido motivarlo. Lo que hay que hacer ahí es ayudarlo a liberar esa barrera, ¿ya? La segunda razón es aversión o rechazo. Son estudiantes que podrían ir al colegio, pero que ellos o sus familias, dado una situación específica, prefieren y toman la decisión consciente de que el estudiante no vaya, porque hay algo que les produce una profunda aversión. No estamos hablando de que el viernes hace frío y la una vez me dio manzana, eso no es una aversión. Estamos hablando de casos de bullying, post pandemia eran casos de estudiantes que no querían ir porque se podían contagiar y podían contagiar a los abuelos. Nos ha pasado también que después de ciertos partidos de fútbol hay estudiantes que no van porque la zona donde viven se pone muy peligrosa, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino que muchos estarán pensando los casos en que hay violencia en los colegios, etcétera, etcétera. Por supuesto, eso aumenta la aversión y baja la asistencia. Ya los niños van menos. Yo dije que era buena para equivocarme. La última razón está bloqueada. Perdón, ¿me dan permiso para salir de aquí y desbloquearlo? Salte de pantalla completa. Ay. Bueno, igual la gente las que me conocen me quieren como soy. Ya, ahí estoy. Ahí está. Falta de información o falta de valor. Entonces, las familias o los niños pueden ir, ¿ya? No tienen ningún tema de aversión, pero a la hora de decidir, porque ojo, hoy día ir al colegio se decide día a día. Yo que me dedico a la asistencia hace 11 años, todavía recibo preguntas de mis niños, ¿puedo faltar mañana? Día a día. Y al momento de decidir, no tienen la argumentación suficiente para decidir ir. Entonces, hijo, ¿acompáñame a hacer trámite? Bueno, sí, ¿para qué voy al colegio si no pasa nada? Entonces, no tienen la argumentación o el valor para el colegio. El valor, no valoran lo suficiente el colegio. Eso no es porque sean malos, eso no es porque no les importe el futuro de sus hijos, es porque realmente no saben lo importante que es. Y por eso nosotros promovemos mucho que si vas a incentivar la asistencia y generar valor y generar el FOMO, lo hagas a través del propósito. Aquí tú estás bien, aquí tú sociabilizas, aquí tú alcanzas tu futuro. Y no aquí tú comes torta de piña, porque eso dura muy poquitito. Rebe, ¿te podéis devolver un segundito? Sí. Es que es súper interesante estos tres motivos. Hay barreras que no van a estar tan en manos del colegio, del establecimiento, poder solucionar eventualmente algunas sí. Yo sé que en algunas zonas rurales el traslado, hay situaciones en que tú facilitas. La falta de información va muy de la mano, yo veo como lo que es el AGICE, cómo tú transmites, comunicas ese propósito.
La aversión o rechazo. Me da la impresión de que es un trabajo más profundo, que requiere cambios más estructurales. ¿Es así? ¿O hay quick fix? ¿O hay una manera, porque uno dice, me queda un mes de clase, gente que lo ha pasado mal, o el colegio hoy día no es un lugar seguro? No es un lugar seguro para un grupo, para algunos niños, no es un lugar amable para algunos. Depende del caso, Trini, porque mira, después de la pandemia, a la vuelta de la pandemia, los casos de aversión o rechazo aumentaron un montón, porque se incorporó como un nuevo fenómeno que es la muy baja autoestima académica de los niños. Niños que volvieron, no entendían lo que pasaba en clase, y se sentían pésimos y cada vez más retraídos y se empezaron a quedar rezagados. Entonces hay un tema como que ya no es que no entiendo, sino que mi autoestima académica está en el suelo. Si yo motivo a ese niño con venir con tortas y qué sé yo, no estoy logrando resolver el problema. Entonces, eso puede ser un trabajo un poco más intenso. Más profundo, porque de todas maneras. ¿Cómo me aseguro que los niños vayan teniendo éxitos académicos? Es una cuestión mucho más profunda, requiere repensar la manera en que estamos haciendo las clases. Absolutamente. Se conecta con lo académico, que es muy totalmente. O sea, tú no vas a lograr que en tu colegio haya buena asistencia si no logras entender esto como un fenómeno pedagógico. Si las clases no son desafiantes, si no hay un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes se sientan cómodos y libres de aprender, si no hay un tema de valoración del error, de mentalidad de crecimiento, tus estudiantes van a dejar de ir. Entonces, todo esto es lo que tú tienes que empezar a considerar a la hora de promover la asistencia. Y ahí lo relaciono con una pregunta que la comentamos el otro día, que es, ¿qué pueden hacer los inspectores para que mejore la asistencia? Esto no es un rollo de inspectoría. Bueno, ya, qué interesante, Rebe, porque esa era otra de las preguntas que tiene que ver como uno siempre ve al encargado de convivencia o al inspector registrando la asistencia, armando algunas cosas, pero acá el mensaje de usted es que esto es un trabajo mucho más, que convoca a muchos más. Y en eso, Gise, me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo puede un líder escolar asegurar que todo su equipo, los directivos, los profesores o incluso el equipo de aseo, comunique lo mismo? ¿Cómo se logra eso? No es tan fácil. No es tan fácil, pero hay que intencionar en el fondo espacios que quizás uno no sabe que son tan claves, donde hay que decirle a la gente lo que tiene que decir, porque uno no puede ser injusto con el profe, decirle, pero ¿por qué no enfatizaste en esto? Es que no sabía, po. Entonces, uno no puede ser injusto con el personal o con la gente, con el funcionario del colegio, de que hablen de lo mismo si no les he dicho de qué tienen que hablar. Algo súper obvio, pero es que eso no pasa. Queda en la cúpula, queda, ¿no es cierto?, en el que estuvo en las decisiones. Por eso no siempre hemos dicho nosotros que la gestión de la comunicación tiene que tener un responsable, porque si no queda en es que yo pensé que y creí que tú le ibas a decir a tu jefe de departamento, es que yo pensé que esto iba a bajar a los profes jefes. Es que yo creí que... Y se generan hartos problemas en las escuelas por eso, por el creí que yo pensé que lo hacía el otro, o lo hicimos los dos y estamos furia porque duplicamos la pega. Entonces, cuando yo no asigno un responsable de que baje esa información a quien tiene que bajar, ahí ya tenemos un problema. No digo que tiene que haber, y porque obviamente que no todos los colegios se puede tener un responsable, un encargado de comunicaciones, pero alguien que tenga el rol de decir, mi función es bajar esa información a los diferentes públicos. A través de los medios que el colegio estime, será un WhatsApp, da lo mismo. Hoy día todo sirve y todo vale para bajar la información. Y después hacer el chequeo de la comprensión. Y el director cuando entra al colegio preguntarle al tío, ¿de qué estamos hablando esta semana? No, por director, de que los niños tienen que venir todos los días. Bacán. La señora de la secretaría, Miss, ¿de qué vamos a hablar esta semana? No, o de cuál es el mensaje cuando el papá llame, ¿por qué no trajo al niño? No sé qué. Hacer el chequeo de la comprensión de que esa información bajó, pero si no hay un responsable y si yo no le digo a los profes lo que tienen que decir, es súper injusto que después eso no pase. Ahora, Gise, tu primer paso que ponías era el qué decir, cuál es el mensaje, y que lo conecto un poco con lo que decía la Rebe, es conectar y llegar a los dolores, a aquello que hace que yo no venga. Yo, no, más que ofrecerte la tortepilla, como decías tú, Totalmente. Yo tengo que lograr, si es que tú no valoras lo que te ofrece, ¿cómo hacemos que sea valioso? Claro. ¿Cómo construyo ese relato?
Porque también que me siente el equipo directivo, yo de director y armo y se lo paso a todo el mundo para que lo replique. ¿Cómo El, opera? ¿Con el quién se relato, trabaja? ¿Cómo lo hacemos por un lado para delimitar funciones? Porque no queremos ser, a mí una vez me dijeron que era pichanga de barrio porque íbamos todos detrás de la pelota y hacíamos todo. Entonces, ¿cómo delimitamos funciones, pero a la vez convocamos a todos? exacto. El tema del relato se construye de lo que el colegio es. O sea, uno no anda inventando un slogan o una frase de algo de un colegio que no tiene un sello de lo que el colegio tiene como origen, como proyecto educativo, como esencia, como lineamiento de su base. El colegio tiene que, sobre la base de lo que el colegio es, tomar su narrativa. Esto es un colegio que promueve, no sé, un ambiente seguro. Ok, me tomo de eso porque se lo he dicho durante el año en reiteradas ocasiones a diferentes públicos, y lo que el colegio hace y dice va en función de eso. Entonces, finalmente tiene que ver como con un pasito más atrás de comunicar con este sello institucional que se basa en esto de tu proyecto. Busquemos tus valores, trabajemos en lo que siempre, no hay que construir la rueda. En lo que de verdad somos o queremos ser, digamos. Somos y lo que hacemos, porque también la identidad se construye mucho en el hacer, no se construye solo en el ser, se construye como en Haciendo, por supuesto. haciendo, ¿no es cierto? En la Oye, cultura del hacer. quiero hacer un llamado a mandar preguntas por el chat. La Maida me las va a ir pasando para que podamos hacerle más preguntas a la Gise y a la Rebe, que yo me imagino que va a ir en la línea también de la cosa más concreta. Pero quisiera terminar con el tema de las delimitaciones de responsabilidades. Rebe, tú comentaste, esto no es el problema del inspector o el problema del encargado de convivencia, que es como ya, y tú te encargas de eso. Tal cual. Sí, tal cual. Y quiero conectar con lo que dice la Gise, que es súper interesante. ¿Qué vamos a decir? Todos estamos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo en qué vamos a decir, vamos a tener algunas personas diciendo unas cosas como, si usted no viene va a repetir, o si usted no viene le va a llegar la multa, o si no viene se va a quedar a castigo. Entonces, creo que es súper bueno que, si se puede, que los equipos escolares se junten en un consejo de profesores y digan, ¿por qué es importante venir a clases a fin de año? Y buscar esos argumentos. Ajá. Porque esto no basta con que sea una sola persona, esto no es un rollo de inspectoría, es que si yo soy profe jefe, no puedo dar el acompañamiento a mis niños si no están. Si soy profe de asignatura, no voy a lograr los resultados si los niños no están. Si soy del equipo directivo y estoy pidiendo que pongan las notas en la segunda semana de noviembre, estoy haciendo que en las clases no pase nada, porque ya no hay más materia que pasar porque se cerraron las clases. Entonces, todos tenemos que ser responsables y buscar de qué manera desde nuestro rol vamos a hacer distintas medidas para enfrentar esas razones para faltar. Por ejemplo, si decimos, no, es que en clase, voy a volver al mismo ejemplo, en clase los profesores sacan promedio todo diciembre. A uno le ha tocado sacar promedio porque te apuran con las notas. Ok, desde todos los roles del colegio, ¿qué vamos a hacer para que eso no pase y para que las clases valgan la pena? Y aquí quiero tenerme un segundo, Trini, que es, ojo, que a veces caemos en la tentación de pensar que para que el colegio sea atractivo hay que ponerle mucha película a los niños, mucho castillo inflable, y los niños, la verdad es que los niños no buscan eso en el colegio, no lo buscan, lo que buscan es otra cosa, buscan cosas que el colegio da, porque si no para eso ven la película en la casa, van a los juegos inflables al otro lado. Entonces, Rebe, pero eso que tú estás diciendo tiene harto que ver con una pregunta que me llegó, a ver. que es, ¿cómo podemos asegurar que los profesores y el equipo como que no cierren el año antes de tiempo? Porque cuando tú estás poniendo inflables y películas, es como que tú dijiste, el trabajo pedagógico ya se acabó, sacamos los promedios, y ahora queda un tiempo en tierra de nadie, que la gente siente casi como que tiene que inventar algo para hacer, para tenerle a los niños. ¿Qué has visto tú en tu experiencia? Para el fin de año, específicamente. Sí. La experta en gestión aquí eres tú, Trini, pero lo que nosotros solemos hacer es siempre volver al propósito. Ojalá y cuando conversemos del fin de año, hay gente presente conectada, pero no me importa, lo voy a decir igual. Ojalá podamos experimentar algo súper explícito de por qué es importante el fin de año. Ponte tú, que nos imaginemos que estamos leyendo un cuento o un libro y le sacamos las últimas 10 páginas al libro. Hagamos que nuestros profesores piensen eso. ¿Qué importa si son las últimas 10 páginas? Ya leí todo lo demás. Entonces, que los profesores empiecen a reflexionar la importancia del final, ¿ya?
Y una vez que comprenden la importancia del final para la formación de los estudiantes, que es distinto que decirles no saquen promedio a fin de año, cuando comprenden realmente por qué es tan importante, recién ahí podemos empezar a reflexionar medidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un profesor ya comprendió que para los estudiantes es importante persistir hasta el final, luego tú le puedes preguntar, ¿qué harías si tuvieras 8 horas de clase con un estudiante? No, yo le hablaría de... Los profesores son apasionados con los conocimientos. Entonces, ok, este es el momento que tú tienes para alucinar, porque las clases son importantes hasta el último día. Lo que nosotros hemos visto, Trini, es que eso funciona mucho mejor que mandar un reglamento con una minuta de lo que sí y lo que no se puede hacer. Total. De hecho, una de las preguntas es, ¿qué hacemos con las personas del equipo que no se adhieren a nuestra comunicación? Y comentan, pero si da lo mismo venir mañana. Yo tenía la misma pregunta. ¿Cómo abordamos esos casos? Que alguien dice, oye, sobre todo el profesor de media, que te dice, los niños, estos chiquillos ya son grandes. No es mi responsabilidad andar persiguiéndolos. Si ellos quieren venir a clases, que vengan, si no, bueno. Ahí yo les diría, la responsabilidad Es del su vida. profesor es siempre. Ellos, o sea, el vínculo familia, escuela, estudiante se da solo porque el estudiante existe, ¿no es cierto? Si la bendición no hubiera nacido, no habría papás y no habría profesores, ¿no es cierto? Entonces, la responsabilidad con el estudiante hasta el último día que ese estudiante es estudiante. Y lo voy a perseguir así tenga 20, porque yo sé que de repente hay niños de 20 también, ¿no es cierto?, en el colegio. Hay que perseguirlo así tenga 20, porque eso es la conexión con el propósito del valor de ser del equipo, del docente, del que trabaja en un colegio, pero hay que perseguirlo así. Yo ni siquiera esté convencido de que es importante que el chico venga, o sé que sus barreras son enormes, o su aversión porque tiene temas de salud mental, etcétera, pero lo voy a perseguir hasta el infinito porque es mi responsabilidad perseguirlo. Y en cuanto a la adhesión de la comunicación, esa co-construcción que dice la Rebeca en un consejo, en una reunión, es clave para que logres la adherencia que logres tener, porque no es que yo me agarre el slogan de ChatGPT que dice, ¿no es cierto?, o incluso de la fundación, que son maravillosos, pero tienes que apropiarlos, es como los valores o como las fortalezas del carácter. Si yo no me hago cargo, no valoro lo que estoy transmitiendo, no lo voy a creer. Entonces, por eso tiene que haber una co-construcción donde el mensaje sea el que a todos nos haga sentido. Por supuesto que vas a tener alguno que diga, oye, sabes que yo ya tiré la esponja con este caso, tiré la esponja con esta situación, y ahí volvemos al abordaje escalonado. Nos vamos a dedicar a los que más queremos que vayan, y pucha, y el caso crítico quizás sí lo voy a dejar, y voy a volver en marzo con la energía. No sé si... Es súper interesante tu punto porque conecta justo Julio César pregunta qué hacer cuando los colaboradores y especialmente ya están agotados con el trabajo de la docencia, porque no es que no han estado haciendo cosas, han estado tratando todo el año. Lo dimos todo, como dice Lo dimos todo. Lo dimos todo. como que ya hicimos todos los Jeans Day, premiamos, no sé qué. Eso por un lado, que en el fondo se nota que hay un tema de cómo sumamos a los otros adultos en esta última milla, cuando estamos todos cansados. Y por otro lado, Rebe, también me gustaría escucharte, como tú hablaste de este abordaje escalonado y preguntan también, tú dices, no nos centremos en esta parte de la pirámide, en el foco de los casos muy específicos, pero dice, bueno, pero ¿qué hacemos con ello? Y yo te agregaría, ¿qué estrategias tú recomendarías para hacer a nivel universal? ¿Qué hacer con los casos específicos? Quiero partir con un dato un poco controversial. El 85%, si no me equivoco, el 85% de los estudiantes que tienen ausentismo crónico en diciembre ya tenían ausentismo crónico en marzo. En marzo ya habían faltado 2 días. Y ese dato es ineludible. Podríamos decir como ya es demasiado tarde, pasamos a tener que implementar estrategias de rescate, que yo no digo que es culpa nuestra y nada, pero tenemos que saber que las estrategias de rescate requieren mucha inversión de tiempo, de energía, de recursos, y hay pocas probabilidades de lograr traer a ese estudiante de vuelta. O sea, lo que tú estás diciendo es, los recursos son escasos en este minuto, tu recomendación es prioriza al grupo más grande.
Exacto, prioriza estrategias universales. Yo no estoy diciendo... A ellos también les van a llegar las estrategias universales. Exacto, exacto. Esto es como cuando uno dice, tengo 2.000 pesos, ¿dónde los invierto? ¿En enseñanza media o en enseñanza en educación inicial? Obviamente en educación inicial. No significa que los de media no importan. Entonces, no quiero que se malentienda, como no nos importan los niños que están faltando. No. Dado que tenemos recursos escasos, prioricemos las estrategias universales, asegurémonos que por lo menos estos últimos 3 meses el colegio súper va a valer la pena, generemos ese FOMO, ¿verdad?, que decía la Gise, y eso va a hacer que disminuyan los estudiantes que están en situación que hay que ir a rescatar. Rebe, un par de ideas para estrategias universales que no sea el Jeans Day y la tabla de asistencia y premio. Ya, una estrategia que yo les quiero dar es, primero, y nosotros siempre vamos como del corazón del colegio hacia afuera, ¿sí? Como no partas con tus papás, parte con tu equipo escolar. Resérvense un consejo escolar que se dedique a crear valor entre todos al último trimestre. Entonces, hagamos lo mismo que hicimos acá. Primero, miren la asistencia a lo largo de los meses y pregunten al equipo, ¿por qué baja en diciembre? Y eso ya descoloca, porque al tiro empiezan, igual que ustedes, empiezan a decir, es que encuentran que no vale la pena, entonces, mira, ya nos empezamos a enfocar sin querer en factores intraescuelas. Segundo, hagamos un listado de razones para faltar. Se hace un listado, pueden hacerlo como concurso en 30 segundos, con post-it, sin post-it, al estilo que ustedes quieran. Ok, ¿cuáles de estos vamos a elegir para derribar? Por ejemplo, las pruebas ya se hicieron, ok, hagamos que las pruebas se hagan hasta el último día. O ponen películas, ok, no vamos a poner más películas, ¿sí? Entonces, vamos a identificar qué argumentos para faltar vamos a derribar. Después, tercero, ¿por qué vamos a venir? Y ahí lo que decía la Gise, ¿cuáles van a ser nuestros mantras? No pueden haber 1000, no pueden haber 1000, tiene que haber 3. Y esos 3 los repetimos. Y siempre es, el venir a clases te hace bien, ojalá algo más concreto que eso. Ahí, bueno, aquí atrás mío hay algunos afiches. Cuarto, y aquí porque todo lo anterior fue súper rápido, como equipo seleccionar 4 factores intraescuela y decir, ok, un acuerdo, no hay promedios, no sacamos promedio en clase, por ejemplo, 2, 3 y 4. Tomar 4 políticas, que yo no se las voy a decir porque es como que yo les diga, que hay una talla de zapatos para todos. Yo calzo 40, la mitad de acá le va a quedar grande el zapato y a la otra le va a quedar chico. Yo puedo recomendarles hacer este proceso para que ustedes identifiquen esos factores intraescuela. Mira, se quedó cortado. ¿Y cómo los vamos a abordar? Con eso, yo no les puedo decir van a subir 3 puntos, 4 puntos, pero sí les puedo decir que los colegios con que trabajamos, esta curva, en vez de verla así, se les tiende a aplanar. El punto 5 es cómo los vamos a comunicar. ¿Ya? Nos sirve que adentro, que por suerte yo dije que me equivocaba, nos sirve que adentro esté todo pasando y que nadie lo sepa. Y aquí tenemos algunas ideas de cómo comunicarlo. Estas son unas fichas, los pueden sacar de redes sociales. Si se fijan, no dice, ven para no repetir, sino que por todo lo que te gustaría hacer, superar, mejorar, ven hasta el final. No te rindas, llegar hasta el final te hace súper, qué sé yo. Y aquí, solo cierro con esto, hay un ejemplo de un liceo en Valparaíso que mandó, en vez de un informativo aburrido que nadie va a leer, como, mira lo que va a pasar en los últimos días de colegio. Entonces, aunque tal vez esto no convenza al 100%, va a hacer que la gente hable de, oye, parece que hay que ir a clases todos los días. Oye, y en eso, solo para terminar, Trini, ¿puedo agregar una última cosita? Sí. El desafío permanente de comunicar a los papás. Sí, Gise, qué bueno, porque hay una pregunta de esa, que es la última, que era, ¿cómo nos comunicamos efectivamente con la familia si no vienen ni a las reuniones? Exacto. No les vemos la cara. Mira, eso es o sea, así como tenemos que educar a nuestros niños, también tenemos que educar a nuestros papás, en la forma que uno es parte de una comunidad educativa, y en los derechos y en los deberes y en las responsabilidades. Dentro de tus responsabilidades como papá es estar informado de lo que pasa, ¿no es cierto? No solo con tu hijo, en términos académicos, informativos, ¿no es cierto?, de convivencia, sino que también con lo que el colegio hace y es. Y ahí o sea, multiplataformas, no confiar nunca, y de nuevo yo soy insistente en el pensé que en el creí que, nunca confiar en que solo un mail basta, hay que abordarlo en forma pulpo por todos lados. Y por eso que yo digo que la omnicanalidad, repitiendo y reiterando mensajes, las redes, el WhatsApp, hoy día existen comunidades de WhatsApp, los colegios tienen miles de comunidades de WhatsApp que son unidireccionales, no son para generar el revuelo en el chat, sino es para mantenerlos informados. Toda la comunicación hoy día está aquí.
en la palma de tu mano. Entonces, en la palma de tu mano tienes que usar las plataformas que te proveen, los LearnMe, los Coolnet, los mails y los formatos que sean cada vez más atractivos. Los papás no leen, por tanto, un mail de 7 párrafos, olvídalo, ni tampoco ven un video de 3 minutos. Entonces, Ni los papás ni nadie, ¿ah? no, nadie, Esto no, es una claro. cosa bien general. Sí, ¿No? sí, seamos justos con la Justo people con en los general. apoderados, porque nadie está leyendo mucho, ni No, comunicaciones muy largas, porque además a uno le llegan muchas cosas. no estamos leyendo Gise, mucho y estamos siendo poco eficientes y nos llega por todos lados, entonces vamos a tener que aplicar la técnica del bombardeo ¿y y qué de la rol le das respiración. a la comunicación informal? Porque yo entiendo como las estrategias de comunicación, pero al final del día, cuando uno va en el pasillo y al saludar comenta, cuando te lo hablan en el comedor, cuando en distintas instancias que no son siempre formales, ¿te Sí. hace sentido que ese también es como un canal muy valioso y que de repente uno no lo tiene? Uno piensa que el canal valioso es como la comunicación No. formal, la información que se da en la reunión. No, ese es un canal que hay que tener, pero el otro, yo siempre le digo a los colegios, a mis colegios, busquen sus influencers. Todos los colegios tienen influencers internos. Busquen Ajá. el influencer que son los que van a replicar tu mensaje en forma informal, el mensaje que tú quieres que se replique. El influencer profe, el influencer inspector, El influencer estudiante. el influencer estudiante, el influencer papito, que va más allá de la institucionalidad, que es el influencer que tú Sí. cuando lo necesites vas a acudir a él y le vas a decir, amigo, ayúdame a avisarles que porfa que mañana es importante. Ya, ese influencer se hace un catastro, se identifica, se adhiere, se le invita a un café. Ese influencer hay que tenerlo aquí, cerquita. El Me influencer encanta es clave. el tip del influencer. Ya. El influencer y el hater también hay que Al diagnosticarlo, hater hay que pero tenerlo identificado. sí. Chiquillas, estamos. Rebe, te quiero pedir si puedes poner la presentación porque tenemos una encuesta. Yo les quiero dar las gracias. Gisela, Rebeca, tremendamente interesante el tema. Me queda claro que la comunicación es un elemento clave y es la comunicación desde lo profundo del proyecto educativo y cómo eso lo encarnamos en algo que dé valor, ¿cierto? Eh, y que es bastante a la medida de cada colegio, por lo tanto entiendo que esas estrategias son bastante como customizadas según el establecimiento. uh-huh. Nosotros como red directiva les agradecemos la participación a Compact y a Fundación Presente por sumarse a este círculo de liderazgo. Les agradecemos también a todos los que nos acompañaron. Les queremos pedir si pueden responder esta encuesta. Es muy cortita porque nosotros queremos ir mejorando y poder seguir haciendo estos círculos de liderazgo que esperamos que sean un aporte para todos ustedes. Y siendo las 5 de la tarde, nos despedimos. Muchas gracias Muchas a gracias a todos los ustedes. presentes por participar. Nos vemos. Un gusto, gracias.